En el extremo sur del viejo condado de Meriwether, oculto entre malezas y árboles retorcidos, se encontraba el túnel Dalton, una boca oscura de concreto agrietado que alguna vez sirvió como vía de tren para las minas de carbón abandonadas en los años 20. Hacía décadas que nadie hablaba de ese lugar, salvo en susurros cargados de superstición. Decían que en Dalton, si gritabas, el eco no devolvía tus palabras. Decían que respondía. Una respuesta que no siempre era amistosa. La historia había circulado por generaciones, fragmentada, cambiada, como suelen cambiar los cuentos prohibidos que los niños cuentan en fogatas. La mayoría la desechaba como una fábula local, una advertencia para mantener a los curiosos alejados del túnel inestable. Pero para Marcus Ale, las leyendas eran una invitación. Marcus tenía 32 años, era periodista independiente y acababa de perder su empleo en un pequeño periódico local. En su desesperación, vio en el mito del túnel Dalton una oportunidad. Si encontraba algo real, podría escribir un reportaje capaz de revivir su carrera. Una mañana de septiembre, con una mochila ligera, una grabadora, una linterna industrial y una vieja cámara de video, Marcus partió hacia Meriwether. Él no sabía lo que encontraría. No sabía que lo encontrarían a él. El primer día fue más difícil de lo que esperaba. La vegetación había reclamado el camino original, y Marcus tuvo que abrirse paso entre zarzas y ramas podridas, siguiendo coordenadas imprecisas en un mapa amarillento que había conseguido en una tienda de antigüedades. El túnel no aparecía hasta que estuvo prácticamente encima de él. Una abertura oscura como la boca de un animal dormido. El concreto estaba cubierto de grafitis, la mayoría ilegibles, pero entre ellos uno destacaba, escrito en pintura roja, fresca pese a los años. No lo preguntes si no quieres saberlo. Marcus sonrió. Parte del encanto de estas leyendas urbanas era precisamente su teatralidad. Instaló su cámara en un trípode, justo en el borde de la entrada. Ajustó la linterna sobre su cabeza y encendió la grabadora. Entrada de campo, 14 de septiembre, 1842. Su voz resonó contra las paredes, y por un instante, todo se quedó en silencio. Luego, un eco débil, retorcido, devolvió su frase en un susurro deformado. Nada raro hasta ahora. Marcus decidió hacer la prueba. Caminó unos metros dentro, notando que el túnel descendía levemente hacia el corazón de la tierra. El aire era espeso, cargado de humedad y un olor rancio de moho viejo. La linterna apenas arañaba la oscuridad densa delante de él. Entonces, levantó la voz y preguntó: ¿Hay alguien aquí? El sonido de sus palabras se extendió por el túnel, rebotando y desvaneciéndose. Pero no regresaron. Durante varios segundos, el único sonido fue su respiración, acelerándose. Y entonces, una voz distinta, áspera, temblorosa, no la suya, emergió de la oscuridad. Sí. Marcus se congeló. Giró sobre sus talones, apuntando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Solo los muros agrietados, la humedad goteando desde las grietas, y un eco que no era suyo. Su corazón martilleaba en su pecho, pero la emoción fue más fuerte que el miedo. Esto era real. Esto era la historia de su vida. Decidió seguir preguntando: ¿Quién eres? Esta vez el eco tardó más en responder, como si el propio túnel pensara su respuesta. Finalmente, la voz regresó. Uno que recuerda. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Marcus. No era una respuesta al azar. No era una deformación de su pregunta. Era comunicación. Respiró hondo. Sabía que tenía que seguir. Pero también, en el fondo, empezó a sentir algo distinto. Como si el túnel no solo respondiera, como si también lo escuchara de verdad. Mientras avanzaba más adentro, la temperatura descendía perceptiblemente. Pronto la linterna solo iluminaba un par de metros delante de él, como si la oscuridad tuviera peso. Marcus hizo más preguntas. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué respondes? ¿Qué quieres? Cada pregunta era respondida por diferentes voces. Algunas parecían de hombres, otras de mujeres. Algunas eran roncas, otras susurrantes. Refugio. Castigo. Olvido. Las respuestas no siempre eran claras,
pero todas compartían un matiz: dolor. A medida que descendía, el túnel cambiaba. Los muros ya no eran solo concreto. En algunos tramos parecían hechos de una piedra negra y húmeda que absorbía la luz de su linterna. En otros lugares, aparecían marcas grabadas, círculos concéntricos, triángulos invertidos, símbolos que no reconocía. Y entre esos símbolos, descubrió algo que lo dejó helado. Un mural desvaído, de un tren oxidado descarrilando, rodeado de figuras humanoides que parecían estirarse, atrapadas en las paredes mismas del túnel. Marcus pensó en las viejas minas, en los trabajadores que quizás murieron allí. ¿Era posible que sus voces se hubieran quedado atrapadas de algún modo? Pero mientras reflexionaba, notó algo peor. No estaba solo. En los bordes de su visión, figuras empezaban a moverse. Sombras sin forma. Y cada vez que hacía una pregunta, las figuras se acercaban un poco más. Finalmente, Marcus llegó a un espacio más amplio. Una vieja estación subterránea, olvidada, cubierta de moho y telarañas. Allí, en medio de la plataforma polvorienta, había algo imposible. Un espejo gigante, sucio, agrietado, apoyado contra la pared opuesta. No había trenes. No había vías. Solo el espejo, reflejándolo a él y a otras cosas detrás de él que no estaban realmente allí. Marcus, impulsado por una mezcla de terror y fascinación, se acercó. Y entonces, la voz más fuerte hasta ahora emergió del túnel, desde todos los rincones a la vez. «Haz tu última pregunta». Su corazón retumbaba. Instintivamente, Marcus supo que no podía retroceder, que si no preguntaba, se quedaría allí atrapado para siempre. Y entonces, temblando, preguntó: «¿Qué eres realmente?». El eco tardó mucho en regresar, pero cuando lo hizo, no fue una palabra. Fue una imagen, reflejada en el espejo. Miles de rostros fundidos en una masa amorfa, gimiendo, llorando, retorciéndose. La voz finalmente respondió: «Somos las respuestas que no deberías haber escuchado. Somos lo que queda cuando preguntas demasiado. Somos tú». Y en el espejo, Marcus se vio a sí mismo. Pero su reflejo sonrió. Una sonrisa que no era suya. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como su cuerpo era arrastrado hacia adelante, como absorbido por el cristal. Sus manos se estrellaron contra la superficie fría, pero el espejo cedió como agua. Y entonces, ya no estaba en el túnel. Hoy, si alguien se aventura cerca del túnel Dalton, aunque ya casi nadie lo hace, si alguien se atreve a preguntar: ¿hay alguien aquí?, la respuesta llega, nítida y rápida: sí. Y si uno escucha con suficiente atención, entre las decenas de voces que contestan, puede reconocer una distinta. Una voz joven, asustada. Una voz que una vez preguntó demasiado. La voz de Marcus sale.